Hola y bienvenidos a esta exposición sobre ondas mecánicas, segunda parte. Mi nombre es Carlos Caballero y como siempre esta es una exposición basada en las secciones cuarta y quinta del capítulo 15 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski. Una de las propiedades clave de cualquier onda es su rapidez. Si analizamos el caso de las ondas transversales en una cuerda, las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas son la tensión de la cuerda y su masa por unidad de longitud, o densidad de masa lineal. Para calcular esta rapidez se aplica la segunda ley de Newton a un pequeño segmento de cuerda cuya longitud es delta x. La masa m del segmento es mu por delta x, y las fuerzas en los extremos se representan en términos de sus componentes x y y. Ambas componentes en X son iguales a la tensión en la cuerda y su suma es 0 al ser un movimiento transversal. Las componentes en Y pueden hallarse a partir del cociente entre la componente Y y la componente X, que es igual a la pendiente de la cuerda en tales puntos. Por tanto, F1Y sobre F es igual al negativo de la derivada parcial de la función de onda con respecto a X en el punto X. Y F2y sobre f es igual a la derivada parcial de la función de onda con respecto a x en el punto x más delta x. La fuerza neta Fy es la suma de F1y más F2y. Ahora igualamos Fy a la masa mu por delta x, multiplicada por la aceleración, expresada como la segunda derivada de la función de onda con respecto a t, como se vio en la primera parte. Dividiendo ambos términos entre f delta x, se obtiene la siguiente ecuación. Tomando el límite cuando delta x tiende a 0, el lado izquierdo de la ecuación se convierte en la segunda derivada de y con respecto a x. La ecuación resultante tiene la misma forma que la ecuación de onda, que también se vio en la primera parte de la exposición sobre ondas mecánicas. Ambas ecuaciones describen el mismo movimiento y por tanto deben ser idénticas. 1 sobre b debe ser igual a mu sobre f. Despejando b obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de f sobre mu. Si bien esta ecuación nos brinda la rapidez de la onda para el caso de las ondas mecánicas en una cuerda estirada, la expresión para la rapidez de la onda tiene la misma forma general. Rapidez de onda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de restitución que vuelve al sistema al equilibrio sobre la inercia que resiste el retorno al equilibrio. Todo movimiento ondulatorio tiene energía asociada a él. Para producir el movimiento ondulatorio se necesita aplicar fuerza a una porción del medio de la onda. El punto de aplicación se mueve, así que efectuamos un trabajo sobre el sistema. Al propagarse la onda, cada porción del medio ejerce una fuerza y realiza un trabajo sobre la porción adyacente. Como se vio anteriormente, la fuerza que ejerce la porción por la izquierda a un pequeño segmento de cuerda, F1y, es igual al negativo de f por la derivada parcial de la función de onda con respecto a x. Por tanto, la potencia, igual a la fuerza por velocidad, correspondiente a este punto, es el negativo de la fuerza por la derivada parcial de la función de onda con respecto a x, multiplicado por la derivada parcial de la función de onda con respecto a t. Esta potencia es la razón instantánea con que se transfiere energía por la cuerda. Esta ecuación es válida para cualquier onda en una cuerda, sea senoidal o no. Para una onda senoidal, tenemos la función de onda igual a por coseno de kx menos omega t. La derivada parcial de la función de onda con respecto a x es igual a menos k por a por seno de kx menos omega t. Y la derivada parcial de la función de onda con respecto a t es igual a omega por a por seno de kx menos omega t. Por tanto, la potencia es igual a f por k por omega por a cuadrado por el seno cuadrado de kx menos omega t. Considerando las relaciones omega igual a bk y b cuadrado igual a f sobre mu, es posible expresar la potencia como la raíz cuadrada de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado por el seno cuadrado de kx menos omega t. El valor máximo de la potencia se da cuando la función seno cuadrado vale 1. Por tanto, es igual a la raíz cuadrada de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado, siendo la potencia media la mitad de la potencia máxima.
Para ondas que viajan en las tres dimensiones del espacio, definimos su intensidad como la rapidez media con que la onda transporta energía por unidad de área a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Si las ondas se propagan igualmente en todas las direcciones a partir de una fuente, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r cuadrado. La intensidad media en una esfera será igual a la potencia P desarrollada por la fuente sobre la superficie 4πr cuadrado. Si no se absorbe energía en la propagación, la potencia de dos esferas cualesquiera será la misma, y por tanto I1 por R1 cuadrado será igual a I2 por R2 cuadrado. La intensidad I a cualquier distancia r es inversamente proporcional a r cuadrado. Esta relación se denomina ley del inverso del cuadrado para la intensidad. Ahora realizaremos algunos ejercicios usando las ecuaciones mencionadas. Ahora vamos a resolver el ejercicio 15.17. Que dice así: un alambre delgado de 75 centímetros tiene una masa de 16.5 gramos. Un extremo está amarrado a un clavo y el otro extremo está amarrado a un tornillo que puede ajustarse para variar la tensión en el alambre. Inciso A. ¿A qué tensión en newtons debe ajustarse el tornillo para que la onda transversal, cuya longitud de onda es de 3.33 centímetros, registre 875 vibraciones por segundo? ¿A qué tensión en newtons debe ajustarse el tornillo para que la onda transversal, cuya longitud de onda es de 33.33 centímetros, registre 875 vibraciones por segundo? ...875 vibraciones por segundo. Inciso B. ¿Con qué rapidez viajará esta onda? Entonces tenemos un alambre de cierta longitud y masa sometido a una tensión y nos preguntan qué tensión debería ser esa para obtener estos parámetros de longitud y frecuencia y qué velocidad tendría a esa tensión. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la densidad lineal, que es igual a la masa sobre la longitud. Como nos piden las unidades, la tensión en newtons, vamos a convertir todo a sistema internacional. Por tanto, sería 16.5 por 10 a la menos 3.
sobre 75 por 10 a la menos 2. Cero punto cero 22 kilogramos por metro. Esa sería la densidad lineal de la lámina. Ahora calculamos, sabemos que la velocidad al cuadrado es igual a la fuerza sobre el mú. Para usar esta ecuación necesitaríamos calcular la velocidad. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué es lo que se me posible? ¿Qué sería? 3.33 por 10 a la menos 2 por 875. Metros por segundo. Entonces, ya que tengo B, puedo despejar F. Que es igual. metros. Esa sería la tensión y esta sería la velocidad para esa tensión. Ahora resolveremos el ejercicio 15.22, umbral del dolor. Imagine que investiga un informe del aterrizaje de un ovni en una región despoblada de Nuevo México, en Roswell, y encuentra un objeto extraño que irradia ondas sonoras uniformemente en todas las direcciones. Suponga que el sonido proviene de una fuente puntual y que puede despreciar las reflexiones, que no rebotan. Está caminando lentamente hacia la fuente. Cuando está a 7.5 metros de ella, determina que la intensidad es de 0.11 watts por metro cuadrado. Entonces, hay un artefacto de origen extraterrestre que está emitiendo unas ondas sonoras y yo me encuentro a 7.5 metros y a esa distancia hay una intensidad de 0.11 watts metro cuadrado. Comúnmente se considera que una intensidad de 1 watt por metro cuadrado es el umbral del dolor. ¿Cuánto más podrá acercarse a la fuente antes de que la intensidad del sonido alcance ese umbral? Entonces me preguntan por la distancia que puedo recorrer hasta el punto en el que la intensidad va a ser igual a 1.0 watts por metro cuadrado, que es el punto en el que
no se puede soportar la intensidad del sonido. Entonces, sabemos que la intensidad A por el radio A al cuadrado es igual a la intensidad B por el radio B al cuadrado. Quiere decir que 0.11 por 7.5 al cuadrado va a ser igual a la intensidad hasta que quiero calcular por el radio que desconozco al cuadrado. De esta relación podemos despejar esta distancia. LB al cuadrado sería igual a 0.11 entre 1.0 por 7.5 al cuadrado. Por tanto, RB va a ser igual a 7.5 raíz cuadrada 0.11. Igual a 2.49 metros. Por tanto, la distancia va a ser igual a 7.5 menos R, que es igual a 5.0 metros. Esta es la distancia que puedo caminar antes de llegar al umbral de dolor.